Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Quiero comentarles a todos que ya el día de hoy yo les subí todo el material listo. Las personas que han comprado el certificado del material. Bueno, vamos a continuar por donde quedamos. Ya habíamos quedado en el impacto emocional que se genera después de una infidelidad. Entonces, una de ellas, pues, es cuando nosotros notamos que el impacto emocional que genera la infidelidad, pues, una de las situaciones es el dolor y la traición. Cuando notamos que hay un sentimiento, por ejemplo, por el hecho de haber sido engañado y vulnerando la confianza, ¿no? Uno de los elementos que pasa cuando hay infidelidad es el dolor, la traición, sentimiento de haber sido engañado, vulnerado en la confianza, rabia e ira. Cuando hablamos que puede llegar a dirigirse hacia la pareja infiel o hacia la tercera persona involucrada, ¿no? También tristeza y duelo cuando notamos que se experimenta en ese proceso desde la pérdida. Y aquí pues es más que todo similar pues a ese duelo, ¿no? Ya ese duelo más que todo por ruptura. También está la ansiedad, que es la que se produce, que genera ansiedad, incertidumbre, y la preocupación constante del futuro y también desde la relación y el miedo a ser engañado nuevamente. En cuanto al impacto psicológico, pues notamos que una de ellas es la reducción del autoestima, y obviamente es que la infidelidad pues va a generar esos sentimientos de insuficiencia, ¿no? De comparación con esa otra tercera persona. Muchas veces ese cuestionamiento también desde ese valor propio, síntomas depresivos, ¿no? Es lo que más notamos. En cuanto al impacto psicológico, pues hay personas que afirman que después de haber vivido una ruptura frente a la pareja, presentan trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y pues ante esto, pues lo que primero notamos es que también pues la persona empieza a sentirse como esa hipervigilancia, miedo a nuevas traiciones, evitación a situaciones relacionadas, ¿no? Dudas sobre la propia percepción, muchas veces se desarrolla ese fenómeno del gaslighting como interno, que es donde la persona cuestiona sus recuerdos y la capacidad del juicio. También el impacto fisiológico que genera, pues hay algunas personas que manifiestan sufrir de trastornos relacionados con el sueño, como es el insomnio, las pesadillas recurrentes y también relacionadas a la infidelidad, síntomas psicosomáticos como es el dolor de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, debido al estrés prolongado y también cambios de apetito, ¿no? Entre ellos también notamos que se presenta esa pérdida, digamos, pérdida del apetito o el aumento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando también notamos que una de ellas, que también son los síntomas psicosomáticos, eh, aquí hablamos que hay algunas personas que manifiestan presentar dolores de cabeza, más que todo, muchas veces llegan a presentar, por ejemplo, problemas digestivos, problemas también desde la tensión muscular, ¿no? Debido también a ese estrés prolongado. Y otras personas también manifiestan cambios en el apetito, ¿no? Muchas veces pérdida o aumento. Factores que modulan el impacto, pues está ese tipo de la infidelidad. Y acá pues notamos que muchas veces una infidelidad emocional puede ser percibida como mucho más dolorosa que la que es sexual únicamente, ¿no? En la emocional pues lo que notamos es que también se presentan situaciones como es la duración y el engaño, ¿no? Relaciones extrayódicas prolongadas que también van a generar ese mayor sentimiento de traición. Y pues otro de los elementos que también notamos es, y dentro de los factores que modulan ese impacto desde la historia de la relación, también está la historia desde la relación, más que todo cuando nosotros notamos, por ejemplo,
aquellos elementos que puedan ser como esas relaciones de esos conflictos previos, todos los elementos que pueden amplificar la crisis o las relaciones. También cuando nosotros hablamos que muchas veces hay relaciones en las cuales notamos que son sólidas o que presentan esa mayor resiliencia, ¿no? En cuanto a los recursos personales y de apoyo social, también notamos aquellas personas que tienen esa red de apoyo fuerte, esas habilidades para afrontar de forma saludable cómo procesar una infidelidad y obviamente que esto va a generar una mayor resiliencia. A nivel de conclusión, también está el impacto de la infidelidad y es que obviamente es multifacético y que requiere una intervención adecuada porque pues obviamente hay que reconstruir la autoestima, también tienen que procesar de una forma el duelo, decidir si la relación puede o no restaurarse o si es necesario avanzar hacia una separación saludable. Acá les pongo un caso clínico y es que Susana descubrió que Diego mantenía conversaciones íntimas con una compañera del trabajo. Aunque no hubo contacto físico, ella sintió una traición profunda y Diego minimizó el hecho y no entendía el impacto emocional que tenía Susana. En este análisis clínico vamos a entender cuáles son las necesidades insatisfechas que pudieron influir en la necesidad de Diego, cómo afecta la minimización del problema en la sanación de Susana y qué estrategias terapéuticas se pueden aplicar a este caso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que qué necesidades pueden influir? Bueno, en el momento de que nosotros estamos notando que hay necesidades insatisfechas, ¿no? Frente a tener relaciones más que todo con otras personas, de incluir a otra pareja, de tener ese tipo de intimidad, ¿no? Dicen que falta de comunicación, placer y confianza. Una de ellas es la falta de conexión emocional, es decir, que muchas veces la persona se siente no escuchada, comprendida o validada por su pareja. Esa baja intimidad emocional, por ejemplo, muchas veces la distancia, la rutina, la frialdad afectiva, cuando buscan otro espacio donde puedan mostrarse sin juicio. Hay otro elemento que es cuando hablamos de la necesidad de reconocimiento, la valoración, cuando nosotros notamos que esto puede percibir, por ejemplo, a la pareja no solamente el esfuerzo, sino también el atractivo o la importancia. En cuanto a la soledad dentro de la relación, también todos los elementos que incluyen, por ejemplo, el hecho de estar acompañada por esa persona o que se sienta invisible o desconectada, ¿no? Necesidades cognitivas, está la falta de comunicación, obviamente, digamos, significativa entre ellos, de tener esas conversaciones cotidianas, que son superficiales, pero que muchas veces, pues, no tienen profundidad ni complicidad, ¿no? Necesidades de compartir esos intereses o los ideales. Cuando hablamos que se busca a alguien con quien hablar de esos temas con los que la pareja no fluye, nos generan conflicto. También necesidades sexuales o el deseo, ¿no? Muchas veces ese deseo no correspondido, ese desajuste entre ese deseo sexual o la falta de reciprocidad. Otro de los elementos es la curiosidad o la necesidad por esa persona que desea o que muchas veces está como esa búsqueda también de la reafirmación de ese propio atractivo o el erotismo perdido también en la relación, ¿no? Otro de los elementos que notamos es la monotonía y la falta de la novedad, ¿no? Muchas veces ese intercambio íntimo con otro puede reactivar esa sensación de esa excitación y obviamente la aventura, ¿no? Y pues acá también tenemos que notar que hay unas necesidades también que tienen que ver esas necesidades desde esa identidad y desde esa autonomía, como es la búsqueda de la reafirmación personal, es decir, que la persona necesita sentirse viva, interesante, deseable, ¿no? Y más que todo en ese rol de la pareja. También la necesidad de la novedad o la autoexploración, muchas veces ese vínculo externo es ese espacio para explorar esos aspectos que se niega a sí mismo, ¿no? Y carencias personales previas, muchas veces no solamente la falta en la relación, sino en la historia individual, como es el autoestima, la validación y los límites.
En cuanto a las necesidades relacionales o sistémicas, también hay patrones para evitar el conflicto que en vez de expresar esa insatisfacción, se canaliza a través de qué? De un vínculo externo, ¿no? En vez de pronto comunicarle a su pareja que no se siente bien, ¿no? Que puede mejorar esto o lo otro, más bien busca otro vínculo, ¿no? También ese desequilibrio de poder o dependencia, muchas veces que uno de los miembros siente que tiene ese control o la indiferencia o la falta de equidad, como de igualdad en la relación. Hay otros elementos que pueden ser los ciclos que tienen de desconexión o reparación, que son ineficaces, ¿no? Que muchas veces la pareja no logra establecer esa cercanía después de que hayan conflictos o tensiones. ¿Y esto cómo afecta la minimización en un problema? Pues uno de ellos es la sanación que tiene Susana, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias terapéuticas que pueden aplicarse en ese caso? Obviamente que acá lo que afecta a la minimización es que también la otra pareja pues no puede comentar respecto a cómo se siente, ¿no? A los problemas que tiene con su pareja. Siente que de alguna forma está minimizada, pues obviamente porque no es escuchada sus emociones. ¿Qué técnica se puede aplicar? Pues acá hay que trabajar, digamos, desde esa psicoeducación de cada uno, de esa dependencia emocional, ¿no? También hay que trabajar elementos como es el perdón, porque pues obviamente si quieren continuar una relación, tienen que también trabajar ese elemento del perdón, ¿no? Y ver cómo también poco a poco van activando ese vínculo entre ellos. Entonces, en la posible intervención, pues está la psicoeducación sobre la infidelidad y el impacto, ¿no? El trabajo desde la validación emocional y esa comunicación asertiva también por parte de él, ¿no? Y el desarrollo para esas estrategias para fortalecer esa confianza. Otro de los casos es este de Laura, que tiene 38 años, y Javier, que tiene 40, llevan 12 años de matrimonio y tienen dos hijos. Ellos acuden a una terapia de pareja y debido a que tienen ese distanciamiento emocional y conflictos constantes, Laura expresa sentirse sola en la relación. ¿Qué sucede? Que mientras Javier menciona que se siente constantemente criticado y poco valorado, ¿no? Acá en la evaluación de la pareja de la relación vamos a hablar en las sesiones cómo se identifican frente a las áreas donde existen esas necesidades insatisfechas en la pareja. ¿Qué piensan ustedes? Entonces acá un elemento importante es esa conexión emocional y cuando hablamos de la conexión emocional es, por ejemplo, Laura cuando está expresando esos anhelos, ¿no? Cuando nosotros notamos, por ejemplo, notamos, por ejemplo, que anhela, digamos, esas relaciones, ¿no? Muchas veces las muestras de afecto diario. Por ejemplo, cuando ella expresa aquellos elementos como que su expareja es fría, ¿no? Que su pareja es fría, que solo hablan de temas logísticos, de hijos, de trabajo, de responsabilidades. Se ha perdido como esa comunicación en la pareja, ¿no? Siente que su pareja no la escucha, que no valida sus emociones. Aquí toca trabajar también en esa validación emocional y en esa comunicación, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de aquellos elementos como que la persona se siente frustrada, ¿no? Que muchas veces siente que a la otra persona no le interesa compartir esos sentimientos, ¿no? Y que muchas veces, pues acá lo que tenemos que notar es también la consecuencia, es decir, el hecho de que una persona se sienta rechazada, ¿no? Obviamente, y poco valorada, pues va a aumentar ese resentimiento, pues también toca trabajar sobre ese elemento como es el perdón, ¿no? Y cómo cuando nosotros abordamos este elemento del perdón, pues también tenemos en cuenta que pues si bien hay que mirar también lo que las parejas, digamos, están pensando o deseando, ¿no? Si desean continuar esa relación o si desean descubrir, por ejemplo, el por qué continuar, ¿no? Si sienten que pueden perdonar o sienten que el hecho de perdonar va a ser más doloroso y que no les gustaría continuar, ¿no? Acá les pongo este caso clínico y es que también tenemos que notar es que Javier también tiene una necesidad de reconocimiento y de aprecio, es decir,
que siente que Laura solamente va a señalar sus errores, ¿no? Y pues aquí lo que notamos es que nunca pues se reconocen pues estos elementos, ¿no? Nunca se reconoce básicamente los esfuerzos que tiene la persona. Muchas veces notamos que también implica el hecho de trabajar largas jornadas laborales, ¿no? Muchas veces también notamos, por ejemplo, el hecho, digamos que como las jornadas también, como por ejemplo el hecho para promover esa estabilidad en la familia, que siente que eso no es suficiente para Laura, ¿no? Que de pronto no hay como esa validación o ese apoyo en ese tema laboral, ¿no? Y pues obviamente estos elementos han hecho que la pareja se vaya distanciando. Y pues acá notamos que pues obviamente se va a percibir que haga lo que haga, pues siempre es que lo que él haga será insuficiente, ¿no? Entonces acá toca mirar cuáles los elementos que hacen que la persona se sienta desmotivado en mostrar afecto y en obviamente en evitar esas conversaciones profundas, ¿no? Ahora vamos a hablar desde la necesidad de la intimidad física y sexual y lo que notamos es que también Laura menciona que con frecuencia las relaciones se han disminuido drásticamente, ¿no? Javier está expresando también que hay unos elementos en los cuales nota, por ejemplo, ese deseo de intimidad ha bajado porque Laura siente que siempre está molesta con él, ¿no? Entonces aquí ambos deben de reconocer, por ejemplo, qué elementos está ocurriendo más que todo en la rutina, en la falta de comunicación y pues obviamente esto cómo ha afectado la vida sexual, ¿no? También cuando nosotros hablamos, es un elemento importante cuando hablamos de crear ese ciclo en el cual notamos que también falta esa conexión, ¿no? Por ejemplo, esa conexión emocional, cómo afecta la intimidad física y viceversa. Y en cuanto a este caso clínico, pues también notamos uno de los elementos y la necesidad y el apoyo del trabajo en equipo. Y es también cuando Laura siente que carga con esa mayoría las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos, ¿no? Javier, ¿qué piensa? Que Laura no valora lo que él aporta económicamente y que siempre espera más de él, ¿no? Que hay una falta de comunicación sobre distribuir equitativamente esas responsabilidades y aquí notamos que ambos se sienten agotados y que no perciben pues esa relación con un equipo. En el caso clínico también vamos a mirar que hay una intervención terapéutica y una de ellas es la psicoeducación, cómo nosotros abordamos estos conceptos desde las necesidades psicoemocionales, desde la falta que puede generar ese resentimiento y también aquellos elementos como son las estrategias, ¿no? De esas estrategias de comunicación. También cuando nosotros hablamos de aquellos elementos como son las necesidades, sin acusaciones ni críticas, ¿no? Y pues también tener en cuenta la reestructuración cognitiva y es cuando nosotros ayudamos a Javier, por ejemplo, a reconocer o a percibir pues lo que pasa entre Laura, ¿no? Y pues a Laura también notar cuáles son los afectos de Javier, cómo hablamos de esa reconexión emocional y física para implementar esas acciones diarias en el fortalecer de esa intimidad y la confianza. O sea, acá les pongo un ejercicio y es que escriban tres cosas que valoren de su pareja y las compartimos al final. Entonces, para reflexionar sobre este caso, pues también notamos que Laura y Javier no desean separarse, ¿no? Que han dejado de atender sus necesidades mutuas, que estamos notando, obviamente. Muchas veces estamos notando estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esas estrategias que muchas veces pueden tener en cuenta o cómo se pueden aprender, ¿no? Muchas veces también cuando nosotros hablamos de esas necesidades mutuas, cómo aprender de los sentimientos del otro, cómo hablamos de reconstruir también esa conexión y ese fortalecimiento del vínculo en la pareja. Mm. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ahora vamos a hablar de los celos y el control en la relación.
¿Qué piensan ustedes respecto a los celos en una relación de pareja? ¿Creen que los celos es un elemento que es normal? ¿Creen que los celos hacen daño a las relaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos respecto a los celos? Me dicen que en exceso son dañinos, que se vuelven nocivos e intensos. Ok. Hay una teoría psicológica que dice que yo te celo porque me eres infiel, ¿no? O yo te celo porque me vas a ser infiel. Y yo te voy a ser infiel porque hay mucho control, ¿no? Y aquí pues se va a ver ese ciclo, digamos, de los celos y del control, ese ciclo tóxico, digamos que yo te celo y tú me eres infiel y pues obviamente yo te soy infiel porque hay control. Por acá me dicen, hay celos cuando se quiere. Realmente ese es un mito, ¿no? Yo te celo porque te quiero, ¿no? Porque no te quiero perder. Pero pues los celos y el control en una relación hacen mucho daño, porque cuando vemos que hay celos, pues lo que se va a presentar es realmente una situación bastante incómoda en las parejas, ¿no? Y se vuelve incómoda porque muchas veces el hecho, digamos, no se va a hacer, no va a ser suficiente, ¿no? Cualquier cosa, digamos, que trabajen en la pareja no va a ser suficiente, ¿no? Entonces vamos a hablar desde las diferencias de los celos adaptativos y patológicos. Entonces, cuando nosotros definimos unos celos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una respuesta emocional desde esa percepción o la amenaza frente a una relación cuando es valiosa, ¿no? Los celos pueden ser normales o patológicos según la intensidad, la frecuencia y las acciones que desencadenan, ¿no? Hay celos que son adaptativos, es decir, que se presentan en ocasiones, de acuerdo a una proporción, a una situación, que generan diálogo, reflexión en la pareja, ¿no? Que surgen a través de inseguridades pasajeras o de eventos específicos y que estos no interfieren significativamente en esa calidad de la relación. Cuando nosotros diferenciamos los celos adaptativos de los celos patológicos, notamos que son patrones en los cuales notamos que son disfuncionales, es decir, que estos se basan en esas creencias irracionales del miedo al extremo abandono, ¿no? Que van a provocar comportamientos controladores, como es revisar el celular, como es interrogar, como es limitar las amistades, ¿no? Como es prohibir, que muchas veces estos celos empiezan a generar conflictos y desconfianza y un malestar emocional crónico, que este malestar está asociado también a esos elementos como es la dependencia emocional, la ansiedad y la paranoia. Entonces también nosotros tenemos que notar que en los celos pues también hay unas diferencias de celos adaptativos y celos patológicos y acá lo que notamos es lo siguiente. Uno de los elementos es, por ejemplo, cuando nosotros notamos qué factores genera ese riesgo frente a los celos, ¿no? Entonces acá notamos en lo siguiente, que hay un factor de riesgo en los celos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros notamos que se presenta ese apego ansioso, ¿no? Ese apego desorganizado,
Muchas veces cuando nosotros notamos, por ejemplo, esas experiencias previas de traición o de abandono, esa baja autoestima o miedo al rechazo, ¿no? Y esas creencias distorsionadas que tienen sobre el amor y la fidelidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros diferenciamos esos celos adaptativos y patológicos, pues las diferencias que hay, ¿no? Del apego ansioso, desorganizado en la infancia, las expectativas previas, ¿no? Aquellos elementos como nosotros notamos, por ejemplo, baja autoestima, miedo al rechazo, creencias distorsionadas también sobre el amor. Frente a las diferencias de los celos adaptativos y patológicos, también notamos lo siguiente, y una de ellas es cuáles son los factores de riesgo que hay de los factores de celos patológicos. Bueno, frente a los celos patológicos y desorganizados en la infancia, muchas veces están situaciones previas a la traición o al abandono, baja autoestima, miedo a ser rechazo, creencias distorsionadas también sobre el amor y la fidelidad, ¿no? Sobre eso de que porque eres mi pareja, pues yo soy tu dueño, ¿no? Celos patológicos cuando nosotros notamos esos pensamientos disfuncionales, como son esas sospechas que son infundadas y muchas veces las personas interpretan situaciones neutras o ambiguas, ¿no? ¿Qué es lo que notamos en esto? Notamos que muchas veces se van a presentar situaciones más que todo neutras o ambiguas, que muchas veces la persona eh, no, digamos, como esas señales de infidelidad, ¿no? Ideas obsesivas también respecto a las relaciones, muchas veces que no puede dejar de pensar en la posibilidad de ser engañado o engañada, ¿no? Y esto pues le va a generar ansiedad intensa. Otro elemento son las distorsiones cognitivas, por ejemplo, las personas cuando piensan en términos de todo o nada, ¿no? Si no me responde de inmediato, algo está escondiendo, ¿no? Y esto lo que va a generar obviamente es esa ansiedad alta, ¿no? En la relación. Entonces, otro de los elementos de esas distorsiones o esa situación, ¿no? Ahora vamos a hablar de estos elementos que, cómo estos elementos generan, por ejemplo, sus pensamientos de todo o nada, ¿no? O que algo esconde. Estas son las distorsiones cognitivas y pues obviamente esto se tiene que trabajar de forma individual, ¿no? Porque pues digamos que si no se trabaja, pues siempre va a existir como esa percepción de que esa persona pues algo me está escondiendo, ¿no? En cuanto a los celos que son patológicos, también notamos lo siguiente. Uno de ellos son aquellos elementos como son los comportamientos problemáticos, ¿no? Cuando hablamos de esos comportamientos problemáticos, hablamos de aquellas conductas de control, de revisar ese celular, las redes sociales, los correos, ¿no? Las pertenencias de la pareja, muchas veces también los interrogatorios constantes, como hacer preguntas reiterativas sobre dónde estuvo, con quién habló, qué hizo, ¿no? Y pues obviamente ese aislamiento en la pareja también lo notamos, ¿no? Muchas veces el hecho de prohibir esas amistades, ¿no? De restringir esas salidas, de generar la culpa también por la pareja o por la independencia de ella. Otro de los elementos son los celos patológicos y es como esos comportamientos problemáticos, como son la búsqueda de las pruebas de la infidelidad, como por ejemplo hablamos de seguir a la pareja, de espiar esas conversaciones, de interpretar esas señales ambiguas, como son las pruebas de traición, esas reacciones desproporcionadas, como son las interacciones sociales normales, y también como el hecho de molestarse si la pareja saluda o interactúa con otra persona, ¿no? Cuando estas conductas se van a intensificar, cuando nosotros hablamos de que pueden derivarse frente a esa violencia psicológica, emocional y hasta física, ¿no? Y pues muchas veces también una de las causas también, digamos, de esas relaciones en las cuales hay maltrato, en las cuales hay también esos homicidios, homicidios, digamos, por una relación, ¿no? Esos homicidios pasionales, también muchas veces la razón o la raíz es estos celos patológicos. Y tenemos que tener en cuenta que estas conductas se van intensificando a volverse ya una violencia psicológica, luego una violencia emocional, luego una violencia física en la relación. En cuanto a los celos patológicos, también tenemos que notar que hay unos factores psicológicos y emocionales, uno de ellos es el apego inseguro, que es cuando notamos que hay personas que tienen ese apego ansioso, como por ejemplo hablamos de los elementos que suelen tener miedo al abandono y que pueden desarrollar esos celos excesivos, ¿no? La baja autoestima, el autoconcepto negativo, el creer que no son suficientes para la pareja, que serán reemplazados,
esas experiencias previas a la traición, por ejemplo, el hecho de haber sufrido infidelidades en el pasado, y estas que puedan generar esa hipervigilancia frente a nuevas relaciones. También tenemos que tener en cuenta los celos patológicos y es aquellos factores psicológicos y emocionales, por ejemplo, esas creencias de las distorsiones cognitivas, están esas creencias irracionales que hay sobre la pareja y el amor, ¿no? Si realmente me amara, ¿no? No hablaría con nadie más, esa dependencia emocional de sentir que la pareja es su única fuente de seguridad y de felicidad, que muchas veces será la pareja la única persona que la va a querer o que lo va a querer, ¿no? Que sin esa pareja, pues digamos que su vida no tiene sentido. También llegan este tipo de creencias y esa dependencia emocional, pues muchas veces también es lo que genera esa gran alta frustración en la vida de cada uno, ¿no? Ahora vamos a hablar de esos celos patológicos y cuando hablamos de los celos patológicos, son aquellos factores biológicos y neuroquímicos, como por ejemplo vemos esas alteraciones de la serotonina y la dopamina, ¿no? Aquí vemos que hay unos elementos que están relacionados con el control de impulsos, con la regulación emocional, con aquellos trastornos psiquiátricos asociados, como es el trastorno obsesivo compulsivo, las ideas de celos, ¿no? Trastornos paranoicos de la personalidad, trastornos límites de la personalidad, ¿no? Y pues obviamente la psicosis celotípica, es decir, cuando nosotros hablamos de ese síndrome de Eutelo. Otro de los elementos son los celos patológicos y cuando hablamos de los celos patológicos son aquellos elementos desde los patrones familiares, ¿no? Como por el ejemplo el hecho de crecer en hogares con relaciones disfuncionales o con violencia. Muchas veces la pareja puede normalizar el control extremo, ¿no? Celos patológicos son aquellos elementos como son las consecuencias que tiene una persona celosa, ¿no? Por ejemplo, el estrés crónico, la ansiedad constante, la depresión y sentimiento de vacío, está la obsesión y sentimiento de vacío, está la obsesión de la pareja y el agotamiento emocional, ¿no? Y dificultades para disfrutar la relación. En cuanto a los celos patológicos, también hablamos de esas consecuencias que hay en la pareja, ¿no? Una de ellas es la pérdida de la autonomía o la independencia, esa sensación de sentirse vigilado y controlado, la disminución de esa satisfacción y ese deseo sexual y pues obviamente el deterioro de la comunicación y los conflictos. En los celos patológicos también notamos los posibles desenlaces, como es la ruptura en la relación. Muchas veces también la pareja se genera como esas fijaciones, ¿no? Frente estás con ella, hablas con ella, y que muchas veces esto ya llega a volverse tan pesado que la persona pues simplemente quiere romper esa relación, ¿no? Y también está esa escalada de la violencia emocional o física, constantemente, esa vigilancia, digamos, ese malestar en que se dicen cosas, ¿no? Y obviamente física también. También el desarrollo de los síntomas de la ansiedad y del estrés postraumático en la pareja, ¿no? Muchas veces también esto va a generar síntomas, por ejemplo, de esa ansiedad de relaciones, ¿no? Que muchas veces la pareja también empieza a presentar estos síntomas que le afectan el sueño, la alimentación, tiene pesadillas relacionadas con esto, ¿no? En cuanto a los celos patológicos, también notamos uno de los elementos desde la intervención, y cuando nosotros hablamos de la intervención, hay que psicoeducarnos sobre qué son los celos y el control, y acá es importante que expliquemos cuál es la diferencia que hay entre celos adaptativos y celos patológicos, ¿no? ¿Cómo explicamos cuáles son los celos excesivos que van a deteriorar la relación? ¿Cómo fomentamos el desarrollo de relaciones basadas en confianza y autonomía, ¿no? Y en cuanto a la reestructuración cognitiva, es también nosotros identificar aquellos pensamientos que son irracionales en la pareja y en la fidelidad, ¿no? ¿Cómo nos cuestionamos esas distorsiones cognitivas? Por ejemplo, si le gusta una foto en redes, seguro le interesa a otra persona, ¿no? ¿Cómo fomentamos pensamientos más realistas y funcionales, ¿no? También hay celos patológicos, que uno de ellos es también la regulación emocional y el autocontrol. Y aquí vamos a hablar de aquellos elementos o aquellas técnicas como por ejemplo está la respiración, el mindfulness. Esta como ayuda, por ejemplo, el hecho de controlar esos impulsos, de la exposición gradual en situaciones que generan celos, ¿no? Como el hecho de reducir esa ansiedad o el entrenamiento desde la tolerancia o la incertidumbre. También están los fomentos de la autoestima y la autonomía emocional, que hablamos acá más que todo ese trabajo de la identidad emocional y fuera de una relación.
cómo hablamos del desarrollo de hobbies o la independencia emocional y el refuerzo también de la seguridad de uno mismo. En cuanto a los celos patológicos, también está la terapia de pareja y es cómo nosotros reconstruimos la confianza, la comunicación efectiva sobre los miedos y las inseguridades, cómo hablamos de recurrir al control, al establecimiento de los acuerdos, de la confianza en la pareja, al aumento de la intimidad y también a la conexión emocional. En cuanto a las estrategias para fomentar la confianza mutua, está la psicoeducación, que es sobre la confianza en la pareja, cómo explicamos a los pacientes, por ejemplo, qué confianza, cómo construir la confianza con transparencia, con consistencia y con comunicación efectiva, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de esas estrategias de fomentar esa confianza mutua, ¿no? ¿Qué notamos en estas estrategias? Pues muchas veces como estos elementos tienen cuáles son las técnicas para manejar esos celos disfuncionales, ¿no? Están las técnicas de los celos, una de ellas es la identificación de esos pensamientos irracionales, como por ejemplo el hecho de reconocer esas ideas catastróficas, ¿no? Si no me respondes rápido, seguro estás con alguien. Y pues obviamente también esa reestructuración cognitiva, cómo modificamos también aquellos elementos como son las creencias, ¿no? Por ejemplo, mi pareja me elige cada día, no necesito comprobarlo constantemente, ¿no? Que también, por ejemplo, el hecho de que si alguien no responde rápido, ¿qué otra explicación o alternativa le daríamos a esto? ¿Qué pasa si la pareja no responde rápido? Necesariamente tiene que estar con otra persona, necesariamente tiene que estar siendo infiel. ¿Qué creencias realistas le podemos dar a esta situación? Muchas veces también el hecho, digamos, de esa experiencia catastrófica no necesariamente me está haciendo infiel, ¿no? De pronto está ocupado, de pronto se le descargó el celular, de pronto no ha visto el mensaje, de pronto pues digamos que pueden pasar muchas situaciones y no necesariamente significa que la persona pues está con alguien más, ¿no? Y que es un importante elemento cuando sentimos esa ansiedad, ¿no? Porque no responde la persona de manera inmediata. ¿Cómo la reducimos? Pues también teniendo pensamientos alternativos, pensamientos más racionales, ¿no? Un pensamiento irracional es cuando nosotros nos altera nuestro estado de ánimo y ahí tenemos que empezar a reconocer que pues obviamente me está generando una afectación que puede estar conduciendo, así es. ¿Tienen hasta el momento alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo está claro? Vamos con la tercera unidad. También quiero aclararles que ya en este momento ustedes pueden encontrar todo el material de este diplomado en la plataforma, ¿no? Los documentos, las diapositivas, todo el material ya está cargado en la plataforma. Ah, bueno, esa parte de los videos me falta aún terminar. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, también hablamos de esas estrategias para fomentar esa confianza mutua, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas para ese manejo de esos celos disfuncionales? ¿Cómo nosotros fomentamos la autonomía? Hay un elemento importante y es trabajar en el amor, ¿no? En esa propios elementos propios de esa seguridad, de esa relación personal, ¿no? Eh,
cuando nosotros hablamos de esos elementos fuera de la relación, los acuerdos en la pareja, esos acuerdos que son saludables, ¿no? Cómo diferenciamos también la privacidad de ese secretismo y también desde los límites sanos, por ejemplo, el hecho, digamos, cuando nosotros establecemos límites, ¿no? Para no caer en ese control. ¿Cuáles creen que pueden ser esos acuerdos en la pareja saludables? Uno de ellos es, por ejemplo, hablar siempre sobre yo cómo me siento en lugar de tú haces esto o lo otro, ¿no? No interrumpirse la voz durante esa conversación difícil. Cuando se acuerdan espacios para dialogar conflictos en un lugar en el que estén tranquilos, cómo escuchamos con atención antes de responder. El respeto es otra, ¿no? No usar el silencio, la burla, la humillación como castigo. Muchas veces también cuidar ese lenguaje corporal, ¿no? Verbal, cómo ponemos límites en las relaciones también emocionales, ¿no? Responsabilidad compartida en los compromisos del hogar, las finanzas, el tiempo libre, evitar el rol del culpable y la víctima, ¿no? Ambos son responsables de ese vínculo. Aquí cortamos esa responsabilidad, ¿no? Y cómo hablamos de cumplir lo que se promete, en hablarlo en sí o si no puede, ¿no? En cuanto a la intimidad y el afecto, por ejemplo, acá hay un elemento y es cómo hablamos de ese expresar el cariño de forma cotidiana, ¿no? Con palabras, con gestos, con contacto físico. Cómo hablamos de mantener esa intimidad sexual desde el deseo compartido y no desde la obligación. Y también cómo acordamos lo que es el elemento que significa esa fidelidad y los límites desde el respeto también desde otras personas, ¿no? En cuanto a la autonomía, también hablamos de respetar aquellos elementos como son esos espacios individuales, las amistades y los hobbies, ¿no? Muchas veces también no exigir, por ejemplo, el hecho de compartir todo. El amor no implica que se tengan que fusionar, ¿no? Y este es un acuerdo que también permite que cada uno mantenga su autonomía, su privacidad, que se pueden guardar cosas para sí mismos, ¿no? También cuando hablamos de promover el crecimiento personal en cada uno, muchas veces también aquí notamos, por ejemplo, cómo cada uno se impulsa en ese crecimiento personal, también la regulación emocional y el de la reparación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de dar el espacio a la pausa. Muchas veces cuando una persona se encuentra alterada, cómo retomamos esa conversación, cómo reparamos después de un conflicto, ¿no? Y cómo pedimos disculpas sin justificar ni minimizar el daño. Hay otra proyección que se puede ver desde esos acuerdos en la pareja y es como nosotros el hecho de revisar estos acuerdos y ajustarlos, teniendo en cuenta las etapas en la relación, la toma de actividades en conjunto, ¿no? Muchas veces también cómo cultivamos esos proyectos o metas realistas, ¿no? Hay también los límites financieros, límites físicos y sexuales, ¿no? Límites cuando hablamos es el hecho también de no responsabilizar a la otra persona por lo que uno siente, sino, por ejemplo, decir necesito un tiempo sin que el otro tome, digamos, como un rechazo, ¿no? Cuando evitamos el hecho de manipular emocionalmente desde la culpa, desde la victimización, como ese chantaje también activo, no validar las emociones del otro, por ejemplo, no exageres, no debería sentir eso, ¿no? Por ejemplo, me siento abrumada ahora y prefiero hablarlo más tarde, ¿no? Hay otros límites comunicativos y es, por ejemplo, el hecho de no gritar, no insultar, no usar ironías o destructivas, acordar cómo manejar esas discusiones o esas pausas, ¿no? Y también esas palabras seguras desde esos turnos, también cuando nosotros hablamos de hablar, ¿no? El hecho también de revisar el teléfono, las redes del otro sin permiso. Y otro elemento es cuando nosotros hablamos de respetar ese derecho a esa privacidad y a ese silencio. Acá es importante que hablemos no desde que me siento cómoda, como hablamos de hecho de revisar esos mensajes, sino como prefiero, por ejemplo, si desconfías que lo hablemos, ¿no? Límites físicos y sexuales, muchas veces el consentimiento puede ser explícito y continuo, ¿no? Nadie está obligado a tener contacto físico si no lo desea, ¿no? Y pues también el hecho de respetar esas necesidades y esos espacios de descanso, ¿no? Como no tengo ganas hoy, pero me gustaría abrazarte o quedarnos juntos un rato, ¿no? También los límites financieros. Y pues cuando nosotros hablamos de elementos que también hacen parte de esos acuerdos saludables, el hecho de evitar revisar celular o redes, querer saber todo en todo momento de la pareja,
del hecho también de decidir por el otro para ayudarlo, exigir que actúe o que piense de determinada forma, el hecho de reconocer esas señales internas, esas señales que hablamos que pueden implicar, por ejemplo, antes de intentar controlar, como es la ansiedad, la desconfianza, esos pensamientos catastróficos de que si no contesta algo pasa, ¿no? O que necesito comprobar constantemente qué hace el otro, esa sensación de comprobar constantemente, esa sensación de pérdida frente al poder o al abandono. Y pues un ejercicio que también se puede hacer en sesiones es revisar qué emoción aparece justo en el momento de querer revisar o insistir o preguntar, ¿no? ¿Qué emociones siento? ¿Qué emociones se activan, ¿no? Ahora que otro de los elementos es también cuando nosotros hablamos de reconocer esas necesidades internas, ¿no? Muchas veces cuando se presentan esos elementos como es la ansiedad, la desconfianza, sus pensamientos, la necesidad de comprobar qué hace, esa sensación de pérdida, ¿no? ¿Qué emoción aparece, ¿no? En vez de insistir o preguntar, ¿no? Cambiar el control a la comunicación y muchas veces que en lugar de imponer o expresar la necesidad que hay detrás de un control, me gustaría sentirme más segura en nuestra relación, ¿no? Cuando no me cuentas tus planes, me preocupa quedarme fuera de tu vida. Y estos elementos transforman el reclamo como en esa búsqueda de conexión, ¿no? Confiar sin idealizar también es un elemento que confianza, pues obviamente no va a ser la ausencia de ese miedo, ¿no? De decidir creer en el otro y en uno mismo, sino las razones objetivas de la desconfianza es cómo trabajamos la reparación y no desde el control, ¿no? Cómo fortalecemos nosotros esa autonomía que está rota, esa autoimagen, esa autoeficacia, ¿no? Cómo validamos también la idea de que el amar no implica vigilar ni fundirse, ¿no? Y que en cuanto a recordar también está esa cercanía emocional y es obviamente que va a surgir frente a ese respeto y no al dominio. También está el hecho de practicar la autorregulación y acá notamos uno de los elementos como es por ejemplo el hecho de actuar con ese impulso controlador, como es pausar, respirar, identificar que el miedo pues está activo, el hecho de preguntarse por ejemplo esto que voy a hacer destruye la confianza o la erosiona, ¿no? Y en cuanto al recuadre terapéutico, también es que el control es un intento también de cuidar, pero termina desde esa forma de herir, ¿no? Cuando hablamos de cuidar sin controlar, es ese el hecho de amar con la conciencia, ¿no? ¿Qué preguntas o qué dudas tienen? Las estrategias para fomentar la confianza mutua, aquí notamos que están unas de ellas y son las técnicas para nosotros manejar los celos, ¿no? Esos celos disfuncionales, por ejemplo, trabajar en el amor propio, esa seguridad, los acuerdos en la pareja, ¿no? Establecer límites sanos sin caer en ese control. También les pongo este caso para que lo analicemos y ustedes me dicen qué piensan de él. Laura y Miguel llevan 4 años juntos. Miguel ha comenzado a revisar ese celular de Laura constantemente, ¿no? Ha buscado signos de infidelidad y aunque Laura nunca le ha sido infiel, Miguel sigue ansioso cuando ella sale sola, cuando no responde rápido los mensajes. Y esto ha generado discusiones frecuentes y esa sensación de vigilancia en la relación. En cuanto al análisis de caso, ¿cuáles son las posibles causas de los celos de Miguel? ¿Cómo afecta este comportamiento en la dinámica en la pareja? ¿Y qué estrategias pueden ayudar a las parejas a recuperar la confianza? ¿Qué piensan ustedes?
inseguridad y baja autoestima, pero más que eso, también tenemos que notar que uno de los elementos es cómo psicoeducamos a los efectos negativos en la relación, ¿no? Cómo aprendemos a regular, por ejemplo, a Miguel, esas emociones, ¿no? O que, por ejemplo, esa ansiedad que le genera, esos pensamientos de que está con otro porque no me responde de forma inmediata, ¿no? Cómo trabajamos esos pensamientos desde unos más realistas. También hablar de esa autonomía y los espacios individuales que son saludables para cada uno y que no necesariamente esos espacios signifique que la persona pues está con otra persona, ¿no? Y otro elemento es también nosotros hablar del establecimiento de esos acuerdos claros sobre la privacidad y el respeto. Y pues acá también nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces también, que también notamos que muchas veces estos espacios, por ejemplo, se han ido perdiendo, ¿no? Cómo trabaja cada uno esa privacidad y ese respeto. ¿Cómo afecta el comportamiento en la dinámica? Pues obviamente él mientras más ansioso, pues ella también va a sentir como la evitación a esa discusión, ¿no? No es porque lo esté engañando, porque le esté ocultando algo, eh, sino es porque estamos notando que obviamente eh, observamos que el hecho de evitar esa confrontación con él, ¿no? Que también no le das espacio también, digamos, autónomo, libre, ¿no? Ese constante vigilancia. Y aquí es un elemento también que siente la persona como ese agotamiento en la relación, el hecho de sentirse asfixiada, ¿no? De no poder hacer nada en el cual el otro no esté llamando constantemente. ¿Y cómo afecta esto en la dinámica de de la pareja? Pues realmente los conflictos, las peleas, ese desgaste, ¿no? En cuanto a ella, también ese miedo también a poder buscar o hacer algún tipo de situación en el cual no esté su pareja, pues también sabe que ya pues se va a molestar, ¿no? Y pues obviamente va a evitar también salir, va a evitar todo este tipo de comportamientos, ¿no? Y pues obviamente esto es un patrón que no se vuelve sano para ninguno de los dos. ¿Y qué estrategias pueden ayudar a la pareja? Pues uno de ellos es la psicoeducación, obviamente de esos elementos, ¿no? Podemos hablar de una reestructuración cognitiva en el caso de Miguel, cómo aprender a gestionar sus emociones, la ansiedad, ¿no? También cuando nosotros hablamos de esos elementos, por ejemplo, que la persona que responda rápido no implica, digamos, no implica nada, ¿no? Que es importante también fomentar esos espacios, pero también ese vínculo. Y que ese vínculo pues se construye desde la confianza, ¿no? No desde aquellos elementos, desde el control. Entonces, también hay que trabajar, digamos, esos espacios, esas relaciones, ¿no? Esa comunicación de forma adecuada, obviamente, para evitar, pues, estos elementos que puedan incrementar más la inseguridad en la relación. De pronto buscar los espacios en pareja y que se haga normal que el otro también tenga espacios con sus amigos, ¿no? Y sobre todo, cuáles son los tiempos de calidad o los espacios de calidad que ellos comparten. ¿Cuál es el detonante? A veces no hay ningún detonante, ¿no? A veces son como estábamos viendo en en el video que les mostré, y es que muchas veces esto parte del propio pensamiento, de la propia película que se genera en la mente de la persona, ¿no? Y a veces no hay ningún elemento que sea real. También nos podemos preguntar si esta persona nunca me ha sido infiel, porque creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces ni siquiera la pareja nunca le ha sido infiel y realmente hay como esa percepción de que está con otro. Bueno, vamos a tomarnos un receso y recuerden que volvemos a las 8:45. ¿Listo? Recuerden que el día de hoy, ay, perdón, a las 7:45. La clase el día de hoy es hasta las 9.
Hay unos elementos en el proyecto de vida de la pareja que también influyen, como el hecho de no trabajar en ese proyecto en pareja, ¿no? Más que todo cuando hablamos de ese proyecto en pareja es ese desequilibrio que hay en la autonomía, en la interdependencia, ¿no? Muchas veces que esas expectativas cuando no las expresamos, estas expectativas que pueden generar frustración, falta de dirección y de conflicto, también constantes decisiones importantes, esas crisis en momentos de cambio, por ejemplo, está la llegada de los hijos, las dificultades económicas también. ¿Qué factores creen ustedes que son importantes para abordar la terapia de pareja frente a un proyecto de vida? Muchas veces el proyecto de vida también nos dice varios elementos, uno de ellos es ese conocimiento individual que tenemos de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? ¿No? Y que a veces, pues, si no lo tenemos claro, también nos es difícil luchar por él, ¿no? ¿Cuáles son mis valores no negociables en una relación? ¿Qué heridas o miedos traigo en la relación? Digamos, a través de una experiencia pasada, ¿no? Previa. Muchas veces, ¿qué me motiva a mí a construir un proyecto de vida con esta persona, ¿no? O por qué quiero construir un proyecto de vida con esta persona. También es cuáles elementos me motivan a construir un proyecto o qué elementos motivan a construir ese proyecto con esa persona, ¿no? O conmigo. Por ejemplo, cuando hablamos de esa identidad desde ese proyecto, también es desde de esos elementos cuando notamos que se puede volver una dependencia, ¿no? Y el propósito también compartido es cuando nosotros hablamos de esos elementos, por ejemplo, de que queremos construir como pareja, ¿no? ¿Qué queremos construir? ¿Qué tipo de relación soñamos tener, ¿no? Más que todo emocional, familiar, económica, espiritual, sexual. ¿Qué valores guían nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos en una relación? Si queremos esto en una relación basada en el respeto, en la libertad, en el compromiso mutuo. Y pues acá también nosotros tenemos que mirar cuál es la comunicación en la toma de las decisiones, qué acuerdos sobre cómo resolver esos conflictos, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de comunicación? ¿Cómo manejamos esos desacuerdos y también esos momentos difíciles? Y pues una pregunta también que nos podemos hacer es cómo tomamos esas decisiones cuando pensamos diferente, ¿no? Frente a esas dimensiones también desde afectivas y sexuales es cómo nosotros mantenemos esa intimidad, ¿no? Y ese deseo a lo largo del tiempo, cómo construimos que esa intimidad se mantenga activa de alguna forma, ¿no? ¿Qué significa para cada uno la fidelidad? Muchas veces también qué tipo de conexión emocional queremos cultivar, ¿no? ¿Cómo nosotros queremos cultivar esta conexión emocional para no perdernos de pronto por esa discusión o por estos elementos que muchas veces generan dolor y generan heridas también en la relación? También están los proyectos cuando hablamos de ese elemento material y económico, y es sobre los planes que tenemos desde la vida, ¿no? Planes de vida, de trabajo, de finanzas, de ahorro, de metas profesionales. Cómo hablamos de esos equilibrios que hay entre el tiempo, en el trabajo y en la pareja, ¿no? Y también los acuerdos desde los gastos compartidos. Frente a la familia y los vínculos externos, también ese deseo a no tener hijos, ¿no? Ese rol que tienen las familias también de origen. Cómo ponemos límites también a esas familias de origen, ¿no? Límites con terceros o con la red de apoyo, con las amistades. Cómo mantenemos esa privacidad y esa autonomía también con la pareja, ¿no? También otro ejercicio que podemos hacer es ese mapa de vida y es, por ejemplo, yo qué sueños tengo, cuáles son mis miedos, cuáles son mis metas personales, ¿no? ¿Cómo describo ese mapa con tres círculos? Tú, lo mismo, desde el otro, ¿no? Nosotros, cuáles son nuestras metas compartidas, nuestros valores, nuestros acuerdos y nuestra visión a futuro. Y pues frente a las reflexiones es qué elementos hacen que coincidan, qué elementos hacen que hayan diferencias y qué necesitan ya sea negociar o fortalecer, ¿no? Para manejar o mantener esas relaciones, qué elementos necesitamos negociar, ¿no? Ahora que también hablamos de estos elementos como por ejemplo el cierre reflexivo y es que el amor no se sostiene solo con sentimientos,
sino también con esas decisiones que son diarias y estas cómo se orientan a ese propósito en común. Entonces, muchas veces también cuando nosotros hablamos, es que no solamente ese sentimiento, ¿no? Por eso decía Beck en un libro que yo se los compartí en el material a propósito, que decía con el amor no basta, ¿no? No es solamente el amor, es toda la forma como resuelven los conflictos, cómo logran dialogar, ¿no? Entonces, muchas veces las relaciones de pareja también requieren un poco más que el amor, también abordar individualmente cuáles son mis miedos, ¿no? Cuáles son mis expectativas, cuáles son, digamos, las situaciones que tienen problema en la relación, ¿no? Digamos que en este libro, uno de los elementos que más se aborda también en este, es cómo nosotros aprendemos a superar los malos entendidos y los conflictos antes de enfrentarnos a un problema en la pareja, ¿no? Este es el documento, no sé si ustedes lo han visto. Digamos que este libro básicamente lo que nos muestra también es en las relaciones, ¿no? Los conflictos cuando se generan, cómo superarlos. También digamos que acá hay un elemento que es, por ejemplo, los elementos, digamos, que hacen esos lazos matrimoniales, lo que se necesita para sostener una relación, ¿no? Esos pensamientos negativos también, la adivinación de pensamiento, todo lo que hablábamos de esas distorsiones cognitivas, pero más que todo enfocadas en las relaciones de pareja, ¿no? Los significados, los prejuicios que cada uno tenemos. Muchas veces también estos elementos que puedan generar como ese elemento como el enamoramiento, los estímulos, ¿no? La decepción, las promesas quebrantadas, el gran cambio y esa formulación desde esos juicios equilibrados. También cuando hablamos del conflicto en las perspectivas, es nosotros hablar de esas perspectivas que están abiertas o cerradas y cómo hablamos desde el encuadre y los conflictos también en las personalidades, ¿no? También la violación de las reglas y esos elementos desde esa fijación de esas expectativas, ¿no? Como son la formulación, como son las reglas, la aplicación de las reglas también contraproducentes, ¿no? El hecho de la observación de las reglas, la tiranía que también muchas veces hay frente a lo que tú tienes que hacer, ¿no? O a violar las reglas. Y pues la adopción también de reglas, más que todo cuando vemos que hay reglas y actitudes, ¿no? También este documento también habla de la comunicación, más que todos los elementos desde la comunicación, los silencios, ¿no? La velocidad del habla, la costumbre de preguntar, las diferencias que pueden haber entre los sexos, en sus estilos de explicar las diferencias, ¿no? El fracaso en una relación también, cuáles son las amenazas de ese pacto matrimonial, ese campo del conflicto, muchas veces esos pensamientos que no expresamos, ¿no? Las dudas que muchas veces nosotros podemos empezar a tener de nosotros mismos, por ejemplo, esas dudas, por ejemplo, de por qué esta pareja está conmigo, ¿no? Y pues también obviamente en el cónyuge, o pues obviamente los debería, ¿no? También las trampas de la mente y es como nosotros notamos esos pensamientos, más que todo como esos elementos desde la expansión, por ejemplo, las características, ¿no? Mentales, está también cómo mejoramos esa relación, cómo resistimos a los cambios, qué se debe modificar, la solución a los problemas, ¿no? Muchas veces también reforzar los cimientos, el compromiso, la confianza, la buena voluntad, el beneficio de la duda, la lealtad y sobre todo la fidelidad, ¿no? Y para afinar la relación también el hecho de amar y ser amado, ¿no? Y cómo seguimos esa conducta positiva para alcanzar obviamente estos elementos, ¿no? También cuando hablamos de cambiar esas deformaciones, esas pautas generales, ¿no? Los 9 pasos, el arte de conversar, cómo utilizamos la comunicación, las normas de etiqueta, ¿no? El hecho de trabajar también sobre ese empleo de las preguntas, de establecer prioridades. Otro elemento es la conciliación, es cuando nosotros aclaramos los desacuerdos, ¿no? Y pues obviamente esa perspectiva que hay con ese cónyuge, por ejemplo, los elementos como son las normas específicas y las sesiones que también muchas veces podemos abordar, ¿no? Muchas veces el problema que hay es, por ejemplo, usted o su cónyuge, ¿no? Esos pensamientos automáticos, racionales, los beneficios y las pérdidas también de expresar un enojo.
Y en cuanto hay muchos problemas que pueden haber es también el tema del deseo sexual, ¿no? La infidelidad, el estrés, ¿no? Los problemas también según las nupcias. Digamos que muchas veces también esos elementos que también socialmente nos condicionan a ver una relación de alguna forma, ¿no? Y pues digamos que en los elementos también desde las relaciones, nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, cuál es la capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, fuera, digamos, de la relación, ¿no? Cómo contraemos una relación íntima, una comprensión básica, ¿no? Que también nos ayude, obviamente, a mirar la toma de las decisiones en conjunto, cómo ayudamos a descifrar los mensajes del otro, ¿no? Por ejemplo, el hecho, digamos, de notar qué herramientas nos pueden ayudar a detener las pérdidas, ¿no? Cuando muchas veces notamos que el amor se empieza como a desgastar, que no, digamos, cómo nosotros ayudamos a identificar esas relaciones, ¿no? Los integrantes, la intensidad, cómo alimentamos también estos elementos a lo largo del tiempo, como es el amor, la lealtad, el apoyo. Y más que todo cuando vemos que las parejas se comprometen de manera, digamos, cómo lo expresan, por ejemplo, ¿no? Ya de forma de ser indirecta o con los actos. Porque es que como ya sabemos, también nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que no todas las parejas expresan sus emociones de la misma forma, ¿no? Y tenemos que aprender a leer esos lenguajes que tiene cada uno sobre su relación de pareja, ¿no? Y pues obviamente acá un elemento es también cuando nosotros identificamos todos estos elementos, cómo se derivan ya sea de deseos o de expectativas, ¿no? También desde esos sentimientos o las esperanzas, muchas veces cuando nosotros notamos la profunda dependencia y los significados simbólicos. También cuando nosotros hablamos de los conflictos, ya sea de una mala comunicación, de los elementos que pueden estar dispuestos a causarse mutuamente, como por ejemplo es el problema de solucionarse, la medida en que surgen dificultades, las hostilidades, los malos entendidos y todos los elementos que tenemos que ver desde la pareja y cómo se aportan o cómo representan, ¿no? Muchas veces también cómo buscamos para trabajar en conjunto, para favorecer las relaciones, los proyectos, ya sea de casarse en realidad, ¿no? Cómo notamos, por ejemplo, lo que ambos desean en una relación, cómo, por ejemplo, miramos también estos elementos, por ejemplo, cuando hablamos de esas, de pronto de buscar ayuda, por ejemplo, en el momento de nosotros necesitar también un apoyo terapéutico, ¿no? Y pues también muchas veces los roces, también cómo nos ayuda a equilibrar, ¿no? Entonces hay unos elementos que también nosotros tenemos que mirar y es también el papel que tienen muchas veces los problemas negativos, como son las percepciones negativas que tenemos frente a las positivas de una relación o de un matrimonio. También cuando vemos la idealización o la desilusión, ¿no? Frente a esa imagen que tenemos de la persona como que todo es bueno, todo es malo, todo es perfecto o no es perfecto, ¿no? O también el conflicto que tenemos de las perspectivas y elementos que van a discrepar esos cónyuges, ¿no? En ese suceso. Y aquí notamos que uno al otro también como miramos las maneras desde distintas formas, ¿no? La imposición de las expectativas o de las reglas, ¿no? Cómo establecemos normas fijas sin llegar a frustrarnos o a enojarnos. La perturbación desde la comunicación, por ejemplo, cómo vemos que las parejas, por ejemplo, hecho que dejan de oír lo que se dice o que a menudo oyen cosas que no se han dicho, ¿no? O los conflictos, cómo van a tomar esas decisiones importantes y un fracaso en la vida conyugal. Muchas veces también cuando nosotros hablamos de la predisposición personal y la incapacidad que tenemos sobre ese funcionamiento. Hay pensamientos automáticos que preceden al enojo, al comportamiento contraproducente, como muchas veces está ese pensamiento negativo, ese pensamiento que conduce a la provocación, a la rabia, también está ese trastorno del pensamiento, más que todo cuando nosotros notamos que se presentan elementos de juicio, elementos cuando notamos que hay frente a cómo está en el corazón del problema, cómo operan las distorsiones cognitivas, la hostilidad también cuando separan las parejas. Y digamos que cuando nosotros hablamos de los primeros elementos que hay que tener en cuenta frente a una relación ideal, ¿no? De pareja, un matrimonio, lo primero es cuando nosotros hablamos también del hecho de luchar por esos cimientos de confianza, lealtad, respeto y seguridad, ¿no?
que el cónyuge, digamos, notamos que es la persona más cercana a la familia, ¿no? Que es la persona que tenemos que tener como un aliado, como un sostén, ¿no? Y pues lo segundo es como nosotros hablamos de ese aspecto afectuoso, tierno en la relación, esa sensibilidad, la consideración, la comprensión, la demostración de cariño, la solicitud, todos estos elementos cuando nosotros hablamos de esas demostraciones de cariño, solicitud y también cuando nosotros hablamos de elementos como ser confidentes, compañeros, amigos, ¿no? Tener esos espacios también para dialogar sin ser juzgados en la relación. Otro elemento es de lo que hablamos de ese compañerismo, ¿no? Y acá pues también nosotros es cómo identificamos la colaboración, la consideración y el compromiso. Y pues cómo nos agudizamos frente a esas actitudes desde la comunicación, ¿no? Desde el hecho de tomar, por ejemplo, con esos elementos de la mayor facilidad, las decisiones frente a los asuntos prácticos, como es la división en el trabajo, la preparación, la realización del presupuesto familiar, de la planificación, de las actividades también y de los momentos de ocio. Entonces acá también tenemos que mirar muchas veces cómo nosotros también miramos, por ejemplo, lo que es referente frente a la educación, a la vida social en los hijos, ¿no? Cómo alentamos a ese espíritu en la colaboración en la relación. Muchas veces cuando nosotros hablamos del matrimonio, ¿no? Como una empresa en la cual también nosotros tenemos que mirar como un elemento de educación, de crianza, de unidad social. Y pues es importante que estas funciones institucionales en el matrimonio cumplan con elementos como la reciprocidad, la justicia, la sensatez, ¿no? También es que muchas veces las parejas pueden tener o superar muchas dificultades que reconocen y que notamos que hacen parte de esas decepciones y frustraciones y enojos, ¿no? Porque pues también tenemos que partir que las personas no somos perfectas, ¿no? Que como nosotros hablamos de esa incompatibilidad, de esos malentendidos, de todos esos elementos que pueden provenir de comunicaciones equivocadas, de interpretaciones también prejuiciosas, del comportamiento del otro. Muchas veces el malentendido es un proceso que se ve también activo, ¿no? Que es cuando nosotros estamos notando que se origina, cuando ese cónyuge desea una versión distorsionada del otro, ¿no? Y pues que muchas veces hace que malinterprete lo que el otro hace, lo que el otro dice, que genere motivos indeseables, ¿no? Y que muchas veces son malos entendidos también. Hablamos es que muchas veces está en ese hábito de controlar, de interpretar, de buscar ser claros, ¿no? En las comunicaciones. También nosotros tenemos que abordar este elemento del malentendido y es cómo nosotros establecemos una comunicación sólida para obviamente evitar una interpretación equivocada, ¿no? Y pues la plena responsabilidad que cada persona tiene en una relación. No podemos decir que la relación solamente es el otro el culpable, ¿no? Sino que ambos de alguna forma construyen la relación, que tienen metas en conjunto, que tienen responsabilidades en conjunto. Como una distorsión que haces del otro hace que malinterprete lo que haga o lo que diga, ¿no? Y pues todos los elementos que hablamos de que pueden, elementos desde los conocimientos, desde el alcance, de que hacen que una pareja sea feliz, ¿no? Cómo se ayudan, por ejemplo, cada uno en una relación frente a las actitudes cuando no hay culpa, cuando no hay reproche, ¿no? Cómo nosotros en vez de culpar o de reprochar, cómo cambiamos esta comunicación de una manera más asertiva, ¿no? Y cómo abordamos problemas reales o problemas que hay que resolver con facilidad, ¿no? Que si notamos que estos problemas, obviamente, si no los vemos como elementos prioritarios, ¿no? Son los que nos van a deteriorar nuestra relación de pareja. También los actos en la pareja, por ejemplo, cuando nosotros notamos que ahí existe algún rasgo malévolo, como por ejemplo el egoísmo, el odio, la necesidad, ¿no? Y en elementos de controlar es que a mí cuando nosotros hablamos de explicar, por ejemplo, las funciones desde los motivos, ¿no? Y pues obviamente la autoprotección y los intentos también de prevenir el abandono. Si un detonante puede ser las relaciones pareja, yo creo que no. Yo creo que un detonante de las relaciones puede ser también elementos que no estén resueltos, ¿no? Y que generen distorsiones o creencias rígidas frente a una relación. Por ejemplo, si una persona o varias parejas me han sido infieles a lo largo de mi vida, puedo notar, por ejemplo, esto como un detonante, como un factor de riesgo, ¿no? Y aquí yo también tengo que trabajar en la confianza que yo también transmito, ¿no?
Tengo que trabajar también en qué elementos se está generando o se está afectando la relación. Las relaciones con comportamientos tóxicos generan dependencia, más que todo generan un desgaste constante, ¿no? Puede que se mantengan a pesar de esos elementos de discusiones, de malestar, porque obviamente hay cierto, digamos, elementos que genera dependencia entre ellos, ¿no? Que es más conocido como la codependencia en una relación. También nosotros tenemos que mirar cuáles son los riesgos, por ejemplo, de no trabajar en un proyecto de vida. Muchas veces tenemos que notar cuáles son los elementos que afectan ya sea la autonomía, la interdependencia, esas expectativas no expresadas, ¿no? Lo que puede generar la frustración, la falta de dirección o de los conflictos constantes, más que todo en las decisiones importantes, las crisis en los momentos de cambio, como es la llegada de los hijos, ¿no? Esas dificultades económicas también. ¿Tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Y digamos que para concluir este elemento tan importante, tenemos que hablar que una relación de pareja pues no es un elemento estático, ¿no? Sino que es un elemento dinámico. Miren que mis metas constantemente van cambiando, ¿no? Cómo construimos y cómo adaptamos ese tiempo frente a las experiencias, a los cambios en una relación, la disposición para nutrirlo, para ajustarlo, ¿no? Siempre que notamos que sea necesario, que notamos que hay factores que también nos estamos fallando, ¿no? Yo no puedo decir que una relación siempre va a ser perfecta o siempre va a ser igual, ¿no? Que constantemente las relaciones también van fluyendo, nosotros también vamos cambiando, nuestras expectativas, digamos, nuestras propias metas cambian constantemente, ¿no? Entonces siempre hay que mirar cuál es ese espacio para nosotros reevaluarnos, revisar la relación, ¿no? ¿Qué queremos ajustar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Cómo alinear las metas individuales y compartidas en la pareja? Aquí este es un elemento súper importante. Y cuando hablamos de alinear las metas individuales, tenemos que tener en cuenta las dificultades comunes que hay en la alineación de los proyectos de la vida, ¿no? Cuando hablamos de alinear las metas individuales y compartidas en la pareja, ese proceso que es dinámico y este proceso que implica un diálogo, una flexibilidad, ¿no? Un compromiso mutuo. Cómo nosotros hablamos de surgir estas diversas dificultades, estas cómo van a afectar esta alineación, ¿no? Esta alineación entre ellos. Y muchas veces nosotros tenemos que mirar cuáles son las dificultades que van generando estos proyectos de vida, el diálogo, los elementos dinámicos en la pareja, ya sea la flexibilidad, el compromiso mutuo en las relaciones, ¿no? También es que un elemento importante que nosotros tenemos que ver y es cómo, por ejemplo, abordamos esa dificultad que hay cuando hay algo que a mí no me genera, que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, las diferencias, ¿no? Si bien es importante reconocer, identificarlas, pero también es importante, obviamente, saberlas hablar, ¿no? Muchas veces por estos elementos tan claros como no saber hablar una diferencia, puede, digamos, verse aún más esa distancia entre la pareja.
¿Cómo alineamos las metas individuales y compartidas en la pareja? Este también es un reto, porque muchas veces también pueden haber diferencias de valores, de expectativas y prioridades, ¿no? Y acá pues un elemento también es que cada persona pues que lleva una relación, cómo hablamos de esos conjuntos de los valores aprendidos, desde esa historia personal, de esas experiencias, ¿no? ¿Cómo hablamos del valor, por ejemplo, frente a esa estabilidad financiera, lo que el otro prioriza, más que todo, como hablamos de la aventura, de los viajes? Y pues las soluciones también nosotros lograr identificar cuáles son los valores que tenemos en común y qué puntos encontramos frente a conciliarlos, ¿no? ¿Cómo logramos diferenciar esos valores desde esas expectativas y prioridades, ¿no? Otro de los elementos es cuando hablamos de los cambios o los intereses a lo largo del tiempo. Y aquí pues notamos que muchas veces mientras una persona crece, pues como les decía, sus prioridades empiezan a cambiar, ¿no? Que al inicio de la relación puede que ambos deseaban vivir en una gran ciudad, pero después de algunos años prefieren mudarse a un entorno más tranquilo. Y pues la solución es como ser flexibles y estar dispuestos a rediseñar ese proyecto de vida, ¿no? Mm, Y que muchas veces pues quedarnos o centrarnos en imponer ciertos elementos en la pareja, ¿no? De no buscar soluciones, de no rediseñar ese proyecto, de no adaptarnos a un cambio, ¿no? De no tener en cuenta lo que el otro también quiere, o también estar dispuestos de ver nosotros, por ejemplo, si la otra persona se quiere mudar a otro país, ¿no? Cómo nosotros apoyamos en ese proceso, ¿no? En ese proceso de cambio constante, por ejemplo, de país, de residencia, de estudio. Más que nosotros mirar elementos para evolucionar, es como nosotros nos adaptamos a proyectos de vida, pero recuerden que los proyectos de vida en la pareja no siempre van a ser lo mismo, no van a ser estáticos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la clave de las relaciones? Este es sobre las relaciones, secreto de las relaciones. Yo muchos se los he compartido por acá por el chat. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que deseen abordar sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿Todo está claro? Vale, me parece muy bien. ¿Qué preguntas tienen ustedes respecto a los elementos que hemos abordado el día de hoy sobre los celos, la infidelidad, sobre los proyectos en las relaciones, ¿no? Proyectos de vida, los conflictos, los elementos como son esos elementos claros claros y claves, como es el diálogo, ¿no? ¿Qué otras dudas tenemos respecto a las relaciones de pareja?
Yo creo que una pregunta que también nos hacemos en muchas ocasiones es cómo nosotros tenemos este proyecto de vida en la pareja, ¿no? Pero no tanto cómo lo establecemos, ¿no? Sino cómo lo sostenemos. Y es que muchas veces también tenemos que revisar cuáles son nuestros sueños, cómo los vamos adaptando a cada etapa, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nuestro vínculo sea lo que queremos construir? Digamos que muchas veces las personas deben de tener tres razones por las que eligen una relación y tres razones por las que quieren continuar en una relación, ¿no? La comunicación también, cómo hablamos desde la curiosidad y no desde el juicio, cómo aprendemos a escuchar antes de señalar, ¿no? Cómo acordamos tiempos en una conversación, ya sea sin pantallas, sin interrupciones y pues obviamente no dando por sentado que ya sabemos, ¿no? O que ya sabemos lo que el otro piensa o lo que el otro siente. Aquí otro de los elementos es, por ejemplo, como quiero comentarte, me he sentido últimamente que nuestra relación, ¿no? Cómo cultivamos esa flexibilidad, por ejemplo, los proyectos cuando notamos, por ejemplo, cuando rompen, ya sea uno o ambos, o cómo estos elementos se ven rígidos, ¿no? Desde esa pareja sana y también esa pareja cómo se adapta sin perder esa esencia. Muchas veces también es cómo practicamos esos roles, esos deseos, cuando cambian, cuando se renegocian, esos acuerdos, las circunstancias, lo que cada uno quiere, cómo nosotros hablamos de esa evolución sin una amenaza, ¿no? Cómo equilibramos ese yo en nosotros, más que todo que cada uno tiene estos elementos como es el yo individual, el compartido que es el de nosotros, cómo se equilibran y cómo absorben el uno al otro. También cuando hablamos de nutrir la conexión emocional y física, ese proyecto cuando hablamos del afecto, la ternura, el erotismo, ¿no? Cómo expresamos la gratitud y también ese reconocimiento a diario, cómo mantenemos esos gestos de cariño más allá de la rutina, cómo hablamos de crear esos espacios desde ese encuentro íntimo y sin una obligación. Muchas veces, como veíamos en la clase anterior, y es que a veces pues podemos establecer un encuentro íntimo y no necesariamente tiene que ser completamente sexual, ¿no? Puede ser una caricia, puede ser un abrazo, ¿no? Y pues obviamente sin esa presión, porque pues obviamente es lo que puede hacer que la otra persona se sienta como de alguna forma obligada, ¿no? Cuando hablamos de planear estos elementos juntos y cómo hablamos en actuar en equipo, es también revisar muchos elementos que no solamente nos sostienen el amor, ¿no? Sino cómo nos organizamos y cómo correspondemos frente a ellos, ¿no? Las capacidades, las responsabilidades, no por género, sino también esa toma en conjunta de decisiones grandes, como puede ser una mudanza, hijos, deudas, proyectos en conjunto, metas laborales, decisiones familiares, ¿no? Financieras. ¿Cómo hablamos de reparar y renovar? Y es cuando hablamos que las crisis no siempre rompen con un proyecto, sino que a veces definen estos elementos que no es útil ese conflicto, sino cómo usamos esa oportunidad en ese crecimiento, ¿no? Cómo hablamos de pausar antes de reaccionar, cómo reconocemos la herida sin justificarla, cómo escuchamos lo que el otro necesita también, cómo nosotros hablamos de reparar y buscar nuevos acuerdos, que lo que pasó me dolió, sí, pero yo también quiero entender cómo podemos seguir construyendo, ¿no? Que obviamente cuando hablamos de esa admiración también y de respeto es que es la base también de ese amor sostenido a veces en el tiempo. Sin admiración, sin un vínculo, muchas veces se vuelve funcional, pero pues obviamente no emocional, ¿no? Donde cada uno debe expresar la cualidad del otro, lo que valora y lo que admira. Y hay uno de los elementos y es renovar los sentidos, ¿no? Cómo renovamos los proyectos, cómo los transformamos, cómo hablamos de criar juntos a unos hijos, ¿no? De trabajar, de viajar, de acompañarnos en los procesos de salud también. Lo importante que es seguir esos propósitos. Muchas veces, el otro día escuché yo una pareja que me decía, no, es que a mí me parece súper importante que cuando yo me voy de viaje, él me vaya a recoger al aeropuerto, ¿no? Y para él eso no era importante. Entonces, cuando esa persona llegaba, pues siempre sentía como esa soledad de que nadie la estaba esperando, ¿no? Pero él nunca sabía o nunca se imaginó que para ella eso fuera importante, ¿no? Entonces, miren que muchas veces también nosotros como escuchamos eso que está guardado y que a veces no lo conocemos, no lo sabemos, por más que sean relaciones de mucho tiempo, ¿no? Que nos desilusionamos, pero la pregunta es, nos desilusionamos, pero esa persona sabe lo que realmente lo que a mí me gustaría. Yo estoy desilusionada de esta relación, pero esa pareja sabe qué es lo que yo quisiera cambiar en esta relación, qué me gustaría construir.
¿Qué me gustaría agregar? ¿Qué me gustaría eliminar un poco? No es que nos amoldemos el uno al otro, ¿no? Sino que veamos desde qué momento ciertos elementos hay que ceder, hay que congeniar, hay que llegar a acuerdos, ¿no? Ni tampoco es que el uno imponga lo que quiere antes que el otro. Dicen que vienen que muchos aspectos culturales vienen de la práctica en el proyecto de vida en pareja, puede que vengan de la práctica, pero por eso es importante que antes de nosotros preguntarnos de manera cultural, preguntarnos si es lo que yo realmente quiero, ¿no? Hay parejas que pueden definir y decir que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, eh, que no quieren vivir juntos, ¿no? Sino tener una relación en la cual se vean cada 7 días, que cada uno en su casa duerma en su propio cuarto. Hay otras parejas que dicen que pueden vivir juntos, pero que no quieren dormir todos los días juntos. Y es respetable. Pero la pregunta es, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero construir? ¿Qué metas tenemos en conjunto? Si esto es una relación que va a ser a largo plazo, a corto plazo, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo, mis objetivos con mi pareja a mediano, a largo plazo, a corto plazo? Bueno, quiero agradecerles a todos el día de hoy y recuerden que nos vemos mañana de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo? De 9 a 11. Y luego tendremos otra clase de 2 a 4:15. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación y recuerden que ya el material está subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ir leyendo, bastantes documentos, ¿no? Cualquier preguntas o dudas que tengan también, ya también se les envió el cuestionario. Yo no sé si a ustedes les llegó el cuestionario eh, que tienen que desarrollar para el día de mañana, que vamos a aclarar las dudas o preguntas en la última hora de la clase. De todas formas, se los voy a enviar acá también. Aquí les envío el link y pues recuerden hacerlo, por favor. También en los grupos se los estarán enviando, yo creo que el día de hoy, para que todos pues lo puedan hacer, ¿no? Ese lo vamos a hacer en la segunda hora del día de mañana, de 2 a 4. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana.